Buenos días a todos. Un saludo muy especial a la Universidad del Rosario en sus 365 años de existencia y particularmente a las personas que tuvieron a bien invitarnos a esta conmemoración en el cual pues estamos haciendo y recibiendo una visión muy importante de lo que fue Humboldt, de lo que fue Mutis, de sus legados en nuestro país y la importancia de que nosotros tengamos la oportunidad de conocerlos. Hago parte del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y soy el coordinador científico de la publicación de la flora de Mutis. Ya le explicaré un poco más adelante cuáles son las instituciones que están encargadas de esta responsabilidad. En primer lugar, es muy importante que recordemos algunos hitos históricos de la botánica en Colombia. Como podemos ver en la gráfica, en la parte izquierda tenemos al sabio José Celestino Mutis, que fue el director científico de la expedición. En la parte central, a José Jerónimo Triana, el padre de la botánica en Colombia, y quien hizo parte de la Comisión Coreográfica de los Estados Unidos de Colombia en 1881. Y en la parte derecha encontramos al padre Enrique Pérez Arbeláez. El padre Enrique Pérez Arbeláez fue uno de los botánicos más importantes de nuestro país. Tuvo una gran cantidad de publicaciones sobre plantas medicinales y otros componentes de flora, y fue el fundador del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. El padre Pérez también fue el fundador del Jardín Botánico de Bogotá, que lleva su nombre, José Celestino Mutis. Aquí tenemos la figura del sabio y en la parte derecha un mapa de lo que era la región que cubrió la expedición botánica en la época en que estuvo en nuestro país, en la época en que se desempeñó en nuestro país, desde 1783 a 1808. ¿Cómo llega el sabio al nuevo reino de Granada? Pues es muy importante, ya mis antecesores en la exposición han mencionado algunos aspectos sobre la formación de Mutis y el desempeño de Mutis. Él tuvo formación de por jesuitas y es muy importante destacar que luego de la muerte de Fernando VI, a Mutis lo nombran médico cirujano de Pedro Mejía de la Cerda. Pedro Mejía de la Cerda fue nombrado posteriormente nuevo virrey del nuevo reino de Granada. En ese momento, pues también en 1760, Mutis desembarcó en Cartagena y pues ahí empieza ya a tomar notas, a hacer colecciones y emprender su idea de expedición. De hecho, luego de la llegada de Mutis a nuestro país, le dirige una carta a Carlos III, que es su primera solicitud, su primer ruego, para que él entendiera la importancia de la zona donde se encontraba Mutis, la importancia y la riqueza de este país, de esta región, y pensara en que se debería hacer una expedición botánica a esta región del mundo. ¿Cómo es la llegada de Mutis al nuevo reino de Granada? Pues llegó a Santa Fe en 1761. Inicialmente, como ya lo mencionaron los expositores, su trabajo fundamental
lo desarrolló como médico y impartió la cátedra de matemáticas, de medicina y química en el Colegio del Rosario desde 1762. Fue el primero en ocuparse de enseñar, de discutir con sus alumnos, con sus estudiantes, el tema de los principios newtonianos, pero también se ocupó en extenso del tema de Copérnico y Galileo. Con este interés que tenía Mutis de la Real Expedición Botánica, él en 1763 le insiste de nuevo a Carlos III de hacer la expedición, de la necesidad de realizar esta tarea. Posteriormente, en 1772, él se ordena como sacerdote. En esta parte de la llegada al nuevo reino de Granada, pues una de los intereses más importantes que tuvo Mutis fue la empresa de minas, o sea, dedicado a el estudio y exploraciones mineras en esta región. Estuvo 4 años en algo que se llamó la Real de Minas de la Montuosa, en la jurisdicción de Pamplona, Beta Santander, y luego en los alrededores de las minas de Sapo, que estaban cerca a Ibagué, y en la provincia de Mariquita, como estaba en este momento. Él estaba deslumbrado por esos desiertos minerales de Ibagué. Aquí es muy importante pues mencionarles unos datos muy importantes, fundamentales, y es que se tuvo conocimiento en ese año, en 1782, que había un interés por parte de Alemania de hacer la flora del nuevo reino de Granada. Entonces, pues también coincide posteriormente que se nombra a Antonio Caballero y Góngora como virrey del nuevo reino de Granada, y posteriormente se constituye por cédula real en 1783. Se le da vía a ese sueño que ya había hecho la solicitud Mutis en 2 ocasiones de iniciar el proyecto de la flora de la Real Expedición. Este fue el territorio que cubrió la expedición. Está aquí en esta zona. Tuvo como punto estratégico de conexión lo que es Mariquita, y era la conexión fundamental entre Quito, Honda, Santa Fe, Cartagena, La Plata y Popayán. Abarcó más o menos 8.000 kilómetros en torno a lo del río Magdalena, y es muy importante que ya acá pues conozcamos que la expedición llegó a colectar plantas hasta niveles altitudinales de los 4.000 metros. La expedición pues se implantó, se ubicó en Mariquita. Esta figura muestra la casa de la expedición en Mariquita. La casa todavía existe. En una época perteneció a la Universidad Nacional gracias a un comodato con la ciudad de Mariquita, pero posteriormente pues la universidad la devolvió a la ciudad porque fue complicado el tema del manejo de la casa, pero particularmente el tema del jardín botánico del nuevo reino de Granada. Ahí en Mariquita pues se creó un jardín botánico. De ese jardín quedan algunos relictos de vegetación, porque pues por razones económicas, sociales, esos terrenos fueron tomados y ya pues no tenemos mucho de ese jardín botánico que se implementó ahí. El virrey Espeleta pues decidió que la expedición botánica debía ubicarse en Bogotá. Ya lo había comentado el profesor Amaya o el profesor, en una casa botánica que se llamaba la Casa Botánica, que funcionó hasta 1816 en lo que hoy es en los
el sitio de la Casa de Nariño, y en 1803 en este predio se funda también el Observatorio Astronómico Nacional. Es bueno conocer que el Observatorio Astronómico Nacional hoy día hace parte de la Universidad Nacional de Colombia, es administrado por la universidad en este momento. Y hay una cosa muy particular, el Observatorio Astronómico duró en su construcción un año, de 1802 a 1803. La gráfica corresponde a una de las láminas dibujadas por los pintores de la expedición, que es uno de los del género Espeletia, que fue también descrita y ampliamente explicada en uno de los tomos de la flora por el profesor Santiago Díaz Piedradita del Instituto de Ciencias. ¿Cómo funcionaba la expedición? El director era Mutis, llegó a tener más o menos un total de 35 personas, un poco más, el director era él. Había una jerarquización muy claramente establecida, quién era el director, cuáles eran las personas importantes, a qué se dedicaban. Y en el caso, y aquí tenemos algunas de ellas, Francisco José de Caldas, que era geógrafo, el zoólogo y químico Jorge Tadeo Lozano, Enrique Umaña, que era responsable de la parte de la mineralogía, y muchas otras personas. Había una oficina muy importante, que era la oficina de los pintores, que estaban en cabeza de Salvador Rizo y Francisco Xavier Matiz en ese momento, y posteriormente en 1791, Francisco Antonio Cedea y Sinforoso Mutis, pues que ustedes ya saben cuál era la relación de él con el sabio. La escuela de pintores, ustedes van a encontrar, más tarde les voy a mostrar en uno de los tomos de la flora de Mutis, en la publicación que se ha hecho de la flora de la Real Expedición Botánica, las láminas son fueron firmadas por una serie de personas que eran los pintores de la expedición. Los más importantes fueron Cortés, García, Rizo, Matiz, y pues estas son las firmas que aparecen en las láminas originales dibujadas por la expedición. Estos estuvieron bajo la dirección y orientación de Matiz, Cortés y Sánchez. Había en la expedición, en la flora de la expedición, pues había, los pintores se dedicaron a elaborar láminas de dos tipos, láminas en color, como ustedes pueden mirar en cualquier tomo de la flora de Mutis. Las láminas son muy planas, muy geométricas. Había láminas coloreadas de una precisión y detalle pasmoso. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de elaborar el tomo relacionado con plantas inferiores, o sea, musgos, hepáticas, líquenes y helechos. Para poder determinar una planta de estas y saber de qué especie estamos hablando, hay que hacer una disección muy clara, muy precisa sobre las partes reproductivas, los esporofitos, los gametofitos y esto, y es impresionante cómo en estos dibujos se muestra la precisión que lograron plasmar en las pinturas los quienes estaban encargados de esto. Habían pues pintores con mucha experiencia, habían unos que hacían solamente bosquejos, otros que se dedicaban a hacer calcos, y Matiz pues era el padre de las disecciones. Para llegar a la determinación de un ejemplar de una planta, pues hay que conocer de qué se trata, haciendo una disección clara de la flor. Como ya supimos, pues Mutis fallece a los 60 años y en ese momento pues estuvo Caldas
Sinforoso, Mutis y Rizo. Después de eso, Tadeo quedó a cargo de las colecciones zoológicas. Es muy importante destacar que la expedición no solamente tomó e hizo colecciones de plantas, sino que también hizo una gran cantidad de colecciones de animales, de minerales y de otros elementos. Y lo que sucede es que lo que más se ha estudiado en este momento pues son las colecciones de plantas. Aún no tenemos un amplio conocimiento sobre las colecciones de animales y menos de los minerales. Después de la muerte de Mutis, pues se producen cambios sustanciales en la manera de manejar el proyecto y este observatorio se convierte en la sede de la Sociedad de Amigos del País, que creo que aún existe con otro nombre, que es la Sociedad Económica de Amigos del País. Aquí recordemos un poco sobre el pensamiento neogranadino y la gesta independentista. Cuando se produjo toda esta barahunda ahí con la llegada de Morillo, él ordena que todo lo que había ahí se empaque en una serie de baúles, más de 100 baúles, los cuales fueron remitidos en su total, fueron enviados parte a Madrid, muchos de ellos que contenían la información de descripciones de plantas, de descripciones de animales, se perdieron y otros pues han sido gracias a ellos y a su conservación son estudiados o han sido estudiados para poder hacer lo que hoy conocemos como la flora de Mutis. Este es José Jerónimo Triana. José Jerónimo Triana, colombiano, nació en Zipaquirá, murió en París, es considerado el padre de la botánica en Colombia. Tuvo la oportunidad, fue el primer colombiano que tuvo la oportunidad de acercarse a las láminas que dibujaron en la expedición botánica. Fue el primer colombiano que tuvo la oportunidad de conocer los ejemplares que fueron coleccionados por la expedición y empezar a sistematizar, no en el sentido que hoy conocemos, pero sí colocarles nombres a las plantas que ya se habían coleccionado por la expedición. Aquí volvemos a hablar un poco de Enrique Pérez Arbeláez, fundador del Instituto de Ciencias Naturales, del Jardín Botánico de Madrid, quien muy temprano, en 1927, se enteró del interés que tenían algunos españoles, particularmente del Jardín Botánico de Madrid, en que era necesario hacer la flora de Mutis. Entonces, se empezaron a hacer gestiones entre los gobiernos de España y de Colombia. En ese momento estaba el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica y se logró tener un acuerdo binacional que nos ha permitido publicar desde 1954 la flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. En 1984 pues se amplían estos acuerdos. En este momento se está publicando la flora gracias a estos acuerdos entre el Jardín Botánico de Madrid, con los archivos que están allá, los exicados, o sea, los ejemplares que se coleccionaron durante la expedición, los dibujos de la expedición y con los botánicos y investigadores del Instituto de Ciencias Naturales y Botánicos del país. Voy a contarles un poco cómo es la flora de Mutis en la actualidad. En la actualidad la parte científica de la flora está bajo la responsabilidad del Jardín Botánico de Madrid y del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. La flora es publicada en un formato inusual prácticamente, que es el que tenemos acá. Tal vez es uno de los libros con formato más grande que tenemos.
Acá lo que les contaba de los pintores, este tomo es el tomo 14 que lo presentamos en la pasada feria del libro, en la Filbo, y pues tiene contribuciones, aquí está lo que les contaba de los pintores. El libro tiene este formato, un poco acogiendo el tamaño de las láminas, que son estas. Aquí tenemos una lámina en sepia. Aquí tenemos una lámina en color. Es pasmosa la reproducción que hemos logrado tener en la publicación de la flora. Es muy exacta, precisa, el color de las láminas que tenemos con los originales que están depositados en España. Nosotros no tenemos ningún dibujo de la flora de Mutis, de estos que les acabo de mostrar. Si miramos, la expedición llegó a tener una colección aproximadamente de unos 20.000 ejemplares botánicos, todos están en el Jardín Botánico de Madrid. Colombia, en el Instituto de Ciencias Naturales, únicamente tiene 2.000 que han sido retornados gracias a unos forcejeos diplomáticos y con España, y de las láminas que originalmente eran aproximadamente 5.393, no tenemos ninguna. Durante el gobierno del presidente Samper se lograron traer en préstamo 6 láminas que fueron exhibidas en el Museo Nacional, y pues es importante destacar en este tema de que Mutis nunca llegó a publicar su flora. Ya conocimos por parte de nuestra antecesora en la exposición, Mutis tomó muchos datos, hizo descripciones muy extensas, la historia de todo esto pues ya es muy grande también, pero el sueño de publicar su flora hasta ahora la estamos haciendo nosotros. Su sueño, que era la flora neogranadina, que él llamaba la flora de Bogotá, pues él, como decía José Antonio, él era muy celoso con los datos y se rehusó mucho a darla a conocer para la imprenta. En este momento hemos publicado 38 tomos, de los 51 que tenemos previsto finalizar, o sea, ya esperamos finalizar la obra en unos 10 años. La edición e impresión de los libros siempre se hizo en España, pero desde el tomo 35 y el tomo 14 que está ya en exhibición, la impresión y edición de los libros se está haciendo aquí en Colombia, lo que ha permitido pues que sea se reducen los costos y se hace más fácil la distribución de la flora. Tenemos en proceso editorial en este momento 4 tomos más, y es muy importante que sepan que la publicación pues, ha sido realizada por botánicos colombianos, biólogos colombianos, que deben tener una gran formación en taxonomía y sistemática de plantas para poder acercarse a las láminas, saber de qué familia se trata, de qué especie se trata y poder pues hacer la aproximación. En este tomo que está ahí en exhibición, pues tenemos la familia Betulácea, tiene 28 géneros y 45 especies, pero en todos y cada uno de los tomos de la expedición, de la flora que estamos haciendo, pues se habla de cuántos géneros tiene la familia, cuántas especies tiene la familia, se hace una descripción de los géneros, se hace una descripción de la familia, su distribución altitudinal, sus usos, su aplicación, en fin, y esto es lo que
Este es una lámina del género Alnus. Es una planta que la vemos a lo largo y ancho en muchos sitios de Bogotá. Aquí tenemos la familia Ulmácea, que también hace parte del tomo que está ahí en exhibición, y la familia de las cecropias. Realmente este nombre de Mutis es un genio difícil de marcar. Lo hemos tomado de una cátedra que llevó ese mismo nombre que hicimos en la Universidad Nacional, donde invitamos a grandes conocedores sobre la vida, obra de Mutis, y pues realmente Humboldt, por ejemplo, escribió sobre Mutis esto, ¿sí? Cuando él lo visitó en 1801. Nos comunicó sin reservas todas sus riquezas en materia botánica, en materia zoológica y física, lo que les decía de que se hicieron todo tipo de colecciones. Está ya anciano, pero son asombrosos los trabajos que ha hecho y los que prepara para la posteridad. Es admirable que un solo hombre haya sido capaz de concebir y ejecutar un plan tan vasto. La grandeza de Mutis pues también reside no solamente por el número y la extensión de los trabajos de los que se ocupó, sino por la diversidad de los objetivos de los cuales él quiso desarrollar, llevar a cabo. Los minerales, los animales, estudio de animales, de plantas. Y sin duda alguna, Mutis constituye la personalidad científica más completa hasta ahora inscrita en la historia nacional, no superada por ninguno de los contemporáneos en América. Y en el tema de la publicación de la flora, de la cual nosotros somos responsables en la Universidad Nacional y el Jardín Botánico de Madrid, es una responsabilidad histórica inmensa que esperamos terminarla muy pronto y que pues llegue a todos los interesados en la diversidad biológica de Colombia. Pues aquí están las entidades que en este momento participan en el proyecto Flora de Colombia, que son el Jardín Botánico de Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional y el ICANN, Instituto Colombiano de Historia, Antropología e Historia, que es el responsable editorial de la publicación de los tomos. Los tomos realmente son de un trabajo editorial inmenso, muy grande, que no permite pues, que se cometan errores, ni gazapos, ni nada de este tipo. Hablar de Mutis pues, es muy extenso, pues aquí les hemos dejado esta mañana inquietudes para que continúen explorando la vida de estos dos grandes hombres como han sido Humboldt y Mutis. Muchas gracias.